María Yacato, la representación de la mujer indígena en los tiempos de la colonia. Sus ojos se quedaron mirando la sombra que topó al astro y se dejó conducir, porque estaba ciega, porque quien sería su dueño y su verdugo hacía la niebla que envolvía una ciudad lejana. Una recua llena de yamingos, cargados de oro y de esmeraldas, fue marcando el camino de María Yacato, por los desfiladeros que nunca más volverían a ser visibles, ni visitados por ningún otro ser humano. Al pasar la sombra de la ñusta con sus carceleros, con su fortuna y su dolor, sus hermanos indios fueron cortando las lianas con la misma saña con que los desesperados cortan las venas de sus pulsos. Alicia Yanes Cosío en Bruna Soroche y los tíos, 1980. La brutalidad de las acciones en la colonia española buscando imponer su cultura sobre los nativos de América Latina dejó una trágica historia. En el libro de Alicia Yanes Cosío, Bruna Soroche y los tíos, se pueden leer las múltiples agresiones y el dolor que vivió María Yacato, una representación de la mujer indígena en tiempos de la colonia. De la misma forma, retrata las situaciones desabrigadas que se suscitaron en aquellos lejanos tiempos. Por otro lado, una de las consecuencias de la imposición eurocentrista en América Latina es el avergonzamiento de las raíces ancestrales de los habitantes latinoamericanos, desde el apellido hasta el color de piel y su apariencia física. Es así que en múltiples ocasiones las familias han optado por cambiar su apellido para tener el objetivo o para alcanzar un mayor estatus social dentro de su comunidad. Un claro ejemplo es descrito por Alicia Yanes Cosío en su libro, abro cita. Los hijos de María Yacato fueron más hijos del padre que de la madre. Tuvieron conciencia del prestigio que les daba el oro tan fácilmente conseguido. Y se cambiaron el Inuco García Villacato. Los hijos de estos crecieron de la tierra de la madre y por ello maldijeron el día en el que sus padres cambiaron de apellido. En la tierra donde vivían, todo estaba por hacerse. Entonces aceptaron la denominación Villacato. Y a su vez, los hijos de los Villacato zanjaron la debatida cuestión del abolengo llamándose Catoville. Página 1415. Mostrando cómo cada generación se encontraba en una desesperación constante para alejarse lo más posible de las raíces de su difunta antecesora, María Yacato, y de esta manera borrar cada huella de aquel pasado que les perseguía en la sangre. El apellido pasó a ser una maldición o premio para quienes lo portaban. Si aquel conjunto de letras se acercaba a aquellas raíces españolas, pues automáticamente se ascendía a un estatus social muchísimo más alto. Mientras que si se acercaba a las raíces antes de la colonia, automáticamente se estaba condenado a una vida de fracasos y de humillaciones, bajo el argumento de no ser puro. En la sociedad latinoamericana, este hecho ha sido tan fuerte que el cambio de apellido se convirtió en el inicio del desprecio a las raíces indígenas, empezando por la desvalorización de las costumbres hasta la extinción de las lenguas nativas. Abro cita. En América Latina y el Caribe, 1 de cada 5 pueblos indígenas ya ha perdido su idioma nativo. 44 de estos pueblos ahora hablan español. Banco Mundial 2019. La cultura, la tradición y el orgullo por las raíces indígenas se han convertido en un desprecio que se ha ido cultivando generación tras generación. Cuando la colonia llegó a América, se consideró automáticamente que lo distinto a Europa, además de la gran riqueza natural de los recursos, estaba mal. Las personas, al ser diferentes, estaban mal. Los pueblos estaban mal. Concluyentemente, muchas personas que llegaron a América Latina en los tiempos de la colonia creyeron que sí estaba correcto, por lo contrario, abusar de su poder para hacerse de las suyas. Esto no solamente ha sido relatado por escritores ecuatorianos, sino por el mismísimo Cristóbal Colón. Abro cita. Como vemos que tienen tantas ánimas, siendo libres por esclavos y llevándoles tributos importantes, cargando como a bestias y finalmente destruyéndolos y matándolos a todos, ni obedeciendo ni cumpliendo las justicias ni los particulares de ninguna ley de Dios y de su rey, ni lo que la razón natural les enseña.
Hemos mandado a nuestros obispados a que ninguno los absuelva, por no irnos al infierno con ellos. Y con esto y con todo lo que hemos dicho, somos aborrecidos por todos, porque todos son enemigos de Dios y de su Rey, extirpadores del lenguaje humano y despobladores de estos tan grandes y pobladores reinos y señoríos. Cristóbal Colón, 1492, Carta de las Indias, página 19. Las injusticias fueron presenciadas por todo lo que les rodeaba. Las comunidades se separaban y los indios sufrían el dolor en sus espaldas. La madre tierra sentía en ella la sangre de sus hijos. Y mientras ello se suscitaba, iban quedando evidencias de cada lágrima trazada en el cutis de las almas desamparadas a los ojos de Dios. Abro cita. El hombre que pintó el cuadro fue un artista extraordinario. Plasmó en la tela el dolor de la melancolía de la modelo. Tenía una expresión sobrehumana. Un tinte gris azulado rodeaba la figura, dándole un fondo de soledad, como si fuera un ser transportado. Se veía sola, única en la tierra, abandonada de todos. Vigía de su propio dolor, mástil de su asombro limitado, clavada de raíz como signo de admiración que hubiera tirado el Padre Sol desde lo alto. En sus ojos orientales se veía la masacre de toda una civilización, a la que le arrancaron de un cuajo lo mejor que tenía, y a la que hondaron y perfeccionaron en sus vicios para dominarla sin remordimientos. Yanes Cosío, 1980. La huella de las injusticias no solo marcó la historia, sino a la sociedad en sí. El sufrir violencia y discriminación por ser parte de una población indígena es sumamente marcado en Ecuador, más aún si a esto se le suma el ser mujer. A modo ejemplo, una de las mejores ecuatorianas, o de las que más se aproxima a María Yacatú, es Tránsito Maguaña, una mujer ecuatoriana en la modernidad que presenció la violencia y la marginación que recibía su pueblo y tomó en sus propias manos el corregir los daños instaurados de la colonización, buscando cambiar un Ecuador donde los indígenas son explotados en las casas de sus patrones, fundando la Federación Ecuatoriana de Indios y representando al pueblo indígena en la Unión Soviética en 1961. Sin embargo, al igual que María Yacatú, tuvo que padecer el dolor de ser casada por la fuerza, sufrir violencia en el matrimonio y perder a su familia a causa de las injusticias sociales. Poco ha cambiado desde la colonia. Por esta razón, sigue siendo de vital importancia luchar cada día para cambiar la perspectiva de la sociedad frente a los pueblos indígenas, volviéndole una perspectiva más sana, consciente y presente. Abro cita. Era la última vez que vería dormir al hombre blanco, ahito de licor y de placeres. Abrió por primera vez un costurero que, no sé quién le habría regalado, y sacando unas afiladas tijeras, las clavó en el corazón del hombre. Las tijeras quedaron por un momento fijas al sentir el calor de la sangre y experimentaron el placer de penetrar un ser tibio y húmedo, con movimiento, y luego, borrachas de placer y de lujuria, comenzaron por su cuenta a cortar y a cortar el cuerpo tendido, como si se tratara de un pequeño juego macabro. Eran las 2 de la mañana. La vela se había consumido, cansada de llorar lágrimas de cera sobre el candelabro de plata. Los pedazos ensangrentados del hombre se retorcían en el suelo, queriendo volver a juntarse, pero por más esfuerzos eran rechazados por las ingles. Las piernas se resbalaban de los hombros, la cabeza no encajaba en el vientre, los ojos se resbalaban por la espalda. María Yacatú se lavó las manos tintas en sangre y lentamente comenzó a desentrenzarse. Y se ahorcó con su propio cabello. Alicia Yanes Cosío, en Bruna Soroche y los tíos, 1980. Muchísimas gracias.